Hola, buenos días. Este es el instructivo para la guía de trabajo número 1. Empieza un nuevo año. Tenemos que retomar muchas cosas del año pasado, como tienen que ver con las funciones vitales y con energía que habíamos visto el año pasado. Este año, pues tenemos otro enfoque de las mismas funciones vitales y de la materia y de la energía, que vamos a ver a continuación. ¿Qué vamos a aprender? Entonces ya estudiamos las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción, pero nosotros el año pasado nos enfocamos al transporte a través de la membrana, ¿cierto? Y cómo ocurrían todas estas cosas. Pero esta vez entonces nos vamos a enfocar en en otros aspectos. Tómate el tiempo de leer la guía, por favor, de subrayar es bastante importante, buscar las palabras desconocidas y así vamos a poder empezar con las funciones vitales de los seres vivos. Recuerda, subraya las ideas principales que te puedan servir para comprender el tema. Lo primero que vamos a ver entonces es la fotosíntesis y la respiración como un proceso químico oxidativo, habíamos dicho el año pasado, que transforma las moléculas complejas en moléculas simples. Es oxidativo porque hay intervención del oxígeno y el oxígeno genera una combustión que hace que se separen las moléculas y se formen nuevas. Todo eso ocurre al interior de la planta, pero la respiración ocurre al interior de los seres vivos, incluidas las plantas también. Entonces, en la fotosíntesis usamos las moléculas, ¿cierto? Serían el dióxido de carbono y el agua, y en la respiración las moléculas serían C6H12O6, que es un azúcar, y el oxígeno. Tenemos claro que las plantas realizan fotosíntesis, pero nunca, o sea, nunca nos habían dicho que también respiran. ¿Para qué? Para producir algunas sustancias que no se logran en la fotosíntesis, ¿cierto? Es una forma de extraer la energía de las moléculas nutritivas. Ellas hacen intercambio gaseoso. Entonces, ese intercambio gaseoso en la fotosíntesis entra dióxido de carbono y sale oxígeno, pero esa misma planta respira y entra oxígeno y sale dióxido de carbono de ella. Esta imagen es muy similar a la que tenemos en una guía anterior del grado pasado. Como se trata de una reacción química, ¿cierto? Entonces tenemos que debe haber unos reactivos y unos productos. Reactivos, como su nombre lo indica, son los que inician la reacción. Entonces, para el caso de la respiración, los reactivos serían la glucosa y el oxígeno, porque la flechita va para allá en la respiración, y los productos serían dióxido de carbono y agua. Pero en el caso de la fotosíntesis, los reactivos serían el dióxido de carbono y el agua, y los productos, porque va la flechita a la inversa, entonces serían el azúcar y el oxígeno. ¿Qué es un reactivo? Entonces son las sustancias que existen antes del cambio. Entonces para la respiración ya sabemos que son la glucosa y el oxígeno, que son las que hay antes del cambio, y para la fotosíntesis sabemos que son el CO2 y el agua. Los productos entonces son las nuevas sustancias que se forman, y entonces para la respiración lo que se forma sería dióxido de carbono y agua, y para las plantas que hacen fotosíntesis, las algas verdes y las bacterias fotosintéticas, entonces lo que se produce es azúcar y oxígeno. Hay una actividad 1. Entonces, a partir de la lectura ya sabes cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Aquí solamente debes describir las fórmulas de la imagen de la página 3 y escribe en el recuadro la reacción química que corresponde. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar únicamente la de la fotosíntesis y escribirla en este recuadro, y la de la respiración únicamente colocarla en este recuadro, colocando los reactivos al lado izquierdo y los productos al lado derecho. Empezamos la parte que tiene que ver con química, con la materia.
y volvemos a hablar de átomos y de sustancias, ¿cierto? La materia está formada por partículas, tiene un espacio, una masa, tiene unas características propias que vamos a seguir viendo, pero por el momento entonces vamos a ver los modelos atómicos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un diseño, ¿cierto? Que en algún momento tomaron los que estaban estudiando este tema. Y a medida que fueron avanzando las tecnologías, entonces ese modelo fue cambiando y se fue haciendo más aproximado a lo que realmente es. No te olvides que debes subrayar las palabras importantes, las cosas importantes que tienes, las frases importantes que te sirvan para después hacer tu trabajo. Entonces, fíjate en las imágenes. Aquí están los diferentes modelos atómicos desde el primero, cuando recién solamente vieron una bola, ¿cierto? Parecía una masa, y entonces en ese tiempo era que creían que los átomos eran indivisibles. Después, con otros aparatos tecnológicos más avanzados, entonces vieron, pues para la época, ¿no? Vieron que habían algo dentro de esa esfera, había algo, y se dieron cuenta que existían los electrones, ¿cierto? Cargas positivas y negativas, y así fue cambiando los modelos atómicos. Esta vez vamos a trabajar en la primera actividad con el modelo atómico de Bohr, ¿cierto? En el que los electrones giran a través de orbitales alrededor de un núcleo. En ese núcleo hay protones y neutrones. Y vamos a hacer la actividad. Los átomos entonces tienen electrones, neutrones y protones. En la actividad entonces los electrones los vamos a poner de negro, los neutrones de azul y los protones de naranja. Los electrones, entonces lo que vamos a hacer es contar. ¿Cómo se representa un átomo? Pues con neutrones, electrones y protones, y nosotros vamos a contar. En este caso, de este primero, entonces tenemos que solo hay un electrón. Ya a ti te tocaría contar los protones y los neutrones. En este primer caso, no hay neutrones, entonces tú debes de colocar un número que equivalga a esa ausencia. En este segundo caso, entonces mire, vamos a ver los neutrones también. En este caso, si contamos, hay 6 neutrones. Entonces, cuenta los electrones y cuenta los protones y los escribes en los cuadritos. En este caso, los protones, que pareciera que no se alcanzan a ver, hay 8, 3 arriba, 3 en el medio y 2 abajito. Entonces serían 8. Cuentas entonces los neutrones también, los neutrones también y pones el número, y cuentas los electrones también y pones el número. Después viene la actividad 3, y en la actividad 3 entonces nos dice que observemos la foto. La sal es muy parecida al azúcar, ¿cierto? Si nos vamos al color son blancas, si nos vamos a la forma son granos, pero entonces, ¿en qué se diferencian? ¿En qué se diferencia? Dice, describe en qué se diferencia el azúcar. ¿Qué es una descripción? Una descripción es lo que observas. Entonces lo vas a fundamentar en el tamaño, en la forma. Si quieres, toma un granito de azúcar, un granito de sal, y mira en qué se diferencia de acuerdo a lo que miras, porque es una descripción. Después entonces te dice, predice, ¿cierto? Porque la sal y el azúcar tienen propiedades distintas, como el sabor, porque saben diferentes y aparentemente se ven similares. Entonces aquí, cuando te dicen predices, tienes que suponer, pero con argumentos. Porque si son tan parecidas, entonces tienen propiedades distintas. Venimos con lo de física, continuamos lo que estábamos viendo el año pasado, energía y movimiento, ¿cierto? Pero esta vez vamos a empezar con fuerzas para poder ver otros comportamientos de la materia que tienen que ver con energía cinética y potencial, y cómo esas fuerzas se transforman en movimiento, pero esta vez sí le vamos a dar como valores a esas fuerzas. Entonces necesitamos saber qué fue. Por ejemplo, dice, si quisieras cambiar la posición de una mesa, ¿cómo sería la fuerza que tienes que aplicar? Entonces debes, si son 10 newton, 20 newton, a la derecha, a la izquierda, esas cosas vamos a irlas estudiando durante este año. Entonces, una de las primeras cosas que vemos es la representación con vectores de una fuerza. Siempre que vamos a hacer una fuerza o que vamos a representar una fuerza, usamos una flechita.
Esa flechita tiene un tamaño que es el largo de la flecha total. Ese largo es la intensidad. Esa intensidad es desconocida cuando no nos dan un número, ¿cierto? Del largo, por ejemplo, esta que hay en la imagen, esta intensidad sería desconocida porque no sabemos cuánto es la fuerza, pero a veces si nos dan la intensidad y nos dicen de 10 newtons, 5 newtons, 4 newtons, esa es la intensidad o tamaño de la magnitud de la fuerza. Pero también tiene una dirección. La dirección está determinada por el plano en el cual se representa. Entonces puede ser horizontal, vertical o diagonal. Esta que tenemos aquí precisamente es horizontal. Está en un plano horizontal. Puede ser vertical, puede ser diagonal. Aquí no alcanzo a ver. Puede ser diagonal, ¿cierto? Y el sentido no lo indica la puntica de la flechita para dónde va. Entonces, en este caso, esa puntica de la flechita está apuntando hacia la derecha. Entonces, pero puede estar hacia la izquierda, puede estar hacia, si en el caso de que sea vertical, ella puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Y entonces hay una actividad en la que nos dice que pongamos en práctica, ¿cierto? Y nos dice que la intensidad corresponde a, a la magnitud de la fuerza, que se representa, gráficamente se representa por la longitud. Entre más larga sea la flechita, pues mayor es la intensidad. Entonces, en este caso vemos que la flecha pequeña tiene 5 newton y la flecha grande tiene 10 newton. Y nos dicen aquí en este ejercicio que qué vector representa una fuerza más intensa. En este caso, la fuerza más intensa pues será la F2, que es la de 10 newton. Entonces, allí se puso un círculo. Después ustedes tienen que hacer los otros dos. Dice dirección, entonces aquí ya nos habla de dirección si es vertical, horizontal, diagonal, ¿cierto? Entonces te está diciendo que qué vector representa una dirección vertical, entonces tú tienes que escoger entre entre este y este, cuál de los dos es vertical y subrayarlo con un círculo en el caso que tú escojas. Después habla del sentido. El sentido puede estar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces te dicen que es ascendente, ¿cierto? ¿Qué es ascendente? Y si buscamos en el diccionario ascendente nos dice es que significa que sube, que va hacia un lugar más alto superior. Entonces escoge cuál de las flechas va hacia ese lugar ascendente. Tenemos después entonces ejercicios con fuerzas. Vemos que cuando las fuerzas están para el mismo sentido, ¿cierto? Para igual sentido, igual dirección, o sea, si ambas son horizontales o ambas son verticales, se terminan sumando. Entonces, si tenemos una fuerza de 40 newtons y una fuerza de 30 newtons, cuando nosotros las sumamos, esas fuerzas dan 70 newtons. Pero cuando están en sentido contrario, se resta a la mayor, se le resta a la menor. Cuando están en sentido contrario y en la misma dirección. O sea, estas ambas son horizontales, pero una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Entonces, esta fuerza sería 40 newtons menos 30 newtons, nos daría 10 newtons. Esta fuerza, este objeto se va a mover hacia la derecha con una fuerza de 10 newtons, porque la mayor fuerza, ¿cierto? La mayor intensidad está hacia el lado derecho. En el caso de la de 30 y 40 newtons, se va a mover con una fuerza de 70 newtons hacia el lado derecho, porque las mayores intensidades están hacia ese lado. Nos dice que observemos los siguientes vectores. Entonces, dice que te fijes en las intensidades o en la magnitud, ¿cierto? Que están representadas por el largo de la flecha. Entonces, debemos saber si son del mismo largo o no son del mismo largo las que vamos a comparar. Entonces, la dirección es la posición de la línea de la flecha. Estas ambas están horizontales y el sentido es la posición de la punta. La A va hacia la derecha y la B va hacia la izquierda. Entonces dice el ejercicio A, los vectores A y B representan fuerzas con igual magnitud, si nos ponemos a medirlas, las vemos que son del mismo tamaño, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tienen igual? Tienen el plano es horizontal, entonces escribimos que la dirección es igual también, ambas son horizontales, pero tienen diferente sentido, porque la una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. De esta misma forma debes hacer los otros dos ejercicios. Ya vamos a practicar lo que aprendimos.
Y entonces biología y química están juntas porque en biología y química entonces estamos viendo fotosíntesis, pero también estamos viendo una reacción química, ¿cierto? Oxidativa que dijimos que es la fotosíntesis, al igual que la respiración. En este caso, entonces en el dibujo vemos que están las moléculas de CO2, ¿cierto? El CO2 tiene un carbono y dos oxígenos, entonces lo representan con las cuentas, con las bolitas rojas el oxígeno y con las bolitas negras el carbono. En el caso del agua están representando con las dos bolitas blancas el hidrógeno y el oxígeno con la bolita roja. De eso se trata este ejercicio, de que busques con qué hacer tus esferitas. Pueden ser, no sé, de icopor, de papel, pero que se vean diferentes. Si no las puedes pintar, las puedes hacer de tamaños diferentes para que sepamos cómo están. En el ejercicio de física, entonces esta vez te toca a ti trazar los vectores. Entonces dice que observes el vector de fuerza que hay aquí. Este vector fuerza que hay aquí tiene una posición vertical, un sentido hacia arriba, una magnitud de 3 newtons, porque si empieza en el 1 y termina en el 4, quiere decir que tiene 3 newtons. Entonces indica su dirección, sentido e intensidad, ¿cierto? Dice, para la dirección de la fuerza representada, ¿cuántos sentidos podrían darse? ¿Será que yo puedo poner la flechita hacia abajo? ¿Será que este vector puede tener otro sentido en lugar de arriba, tener un lugar hacia abajo? Y dice que dibujes adicional a este análisis que estás haciendo aquí, que dibujes la fuerza de 3 newtons. Esa fuerza de 3 newtons, haz una gráfica aparte y representa la de 3 newtons horizontal con sentido hacia la izquierda y haces otra gráfica para la de 4 newtons con la misma dirección y sentido hacia la derecha. O sea, vas a hacer una de 3 newtons horizontal con sentido a la izquierda y una de 4 newtons horizontal con sentido hacia la derecha. Y entonces, en gráficas distintas, ¿no? Dice, copia las siguientes figuras y luego responde en tu cuaderno. Entonces, ¿en qué situaciones las fuerzas se encuentran equilibradas? Equilibradas es cuando las fuerzas son iguales. Entonces, explica si están equilibradas o no. Si hay una diferencia entre las fuerzas, eso quiere decir que no están equilibradas. ¿En qué situaciones no lo están? Entonces tú tienes que decir en la A, en la B o en la C. En la A, donde dice en qué situaciones las fuerzas se encuentran equilibradas, tú tienes que decir en la A o en la B o en la C. Donde tú digas, por ejemplo, aquí en la C, tú podrías decir que las fuerzas horizontales de este cuerpo C se encuentran en equilibrio porque hacia la derecha es 4 newtons y la de la izquierda es 4 newtons. Pero se encuentran, o sea, el desequilibrio está en la parte vertical. Eso quiere decir que este objeto debería estar cayendo porque 9 menos 4 sería 5 newtons. Entonces este cuerpo está sufriendo una fuerza hacia abajo de 5 newtons. Entonces esa parte debes de explicarla. Dice, indica en qué situaciones el cuerpo se encuentra en movimiento y señala la dirección que tendría. Este es lo que estábamos hablando, de que en la C se está moviendo hacia abajo, no se está moviendo hacia los lados porque hacia los lados está equilibrada la fuerza, se está moviendo hacia abajo con una fuerza de 5 newtons. Dice, a partir de las figuras se puede determinar el sentido del movimiento. Claro que sí se puede determinar el sentido del movimiento. ¿Cómo? Pues debemos de hacer las sumas, ¿cierto? De las fuerzas para saber si se está en equilibrio, si se mueven hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de esa diferencia que hay entre las dos fuerzas. Entonces, esa parte la puedes explicar. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje? Entonces dice, estoy en capacidad de explicar la siguiente imagen. Vas a utilizar el recuadro para explicar lo que sucede con la respiración y la fotosíntesis. Ya sabemos que las plantas, además de realizar fotosíntesis, también hacen respiración y tienes que escribir cuál es el proceso que ocurre, cómo ocurre, cuál es el intercambio gaseoso que se da en la fotosíntesis y cuál es el intercambio gaseoso que se da en la respiración. Después viene una parte donde debes de dibujar los modelos moleculares y te dicen usa color negro para el carbono, rojo para el oxígeno, blanco para el hidrógeno, azul para el nitrógeno. Debes de pintar de ese color. Entonces yo te voy a dar un ejemplo. Debes hacer un dibujo en el A y en el B. En la situación A que dice dióxido de carbono, en la situación B que dice amoníaco. Como por ejemplo, yo les voy a hacer aquí el del agua. El agua es H2O, quiere decir que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno.
Entonces yo dibujo el oxígeno y lo acompaño de 2 hidrógenos. Y ya, ese es el dibujo que me están solicitando en esta pregunta. Eso se llama modelo corpuscular de la materia. Y en la parte última ya de física, entonces nos dicen que calculemos la resultante de las parejas de fuerzas. Entonces yo les voy a dar un ejemplo aquí. Si estos dos personajes están moviendo la caja y la señora, digamos que la señora es la que tiene más fuerza, hizo una fuerza de 30 newtons y vino el señor y le ayudó y aplicó una fuerza de 10 newtons, ambos están aplicando la fuerza en la misma dirección y en el mismo sentido, dirección horizontal hacia la derecha. Entonces, la fuerza total hacia adelante es de 40 newtons, se suma. ¿Hacia dónde va? Hacia adelante, hacia la derecha. Entonces, dice que calcule la resultante. Bueno, la resultante en este caso sería 40 newtons. En el caso de mi ejemplo, sería 40 newtons. Y se está moviendo hacia adelante. Ustedes hacen lo mismo. Suman las fuerzas. Y nos damos cuenta, ojo que sumar no quiere decir que ahora 5 más 3 es 8, ¿no? Sumar quiere decir que puedes realizar una adición o una sustracción. En el caso de donde tienes 5 newton y ambas están para el mismo lado, ¿cierto? Con el mismo sentido y con la misma dirección, entonces eso se llama adición. Entonces coges 5 y 5 y te da un valor. Pero acá, cuando están en sentido contrario, ya no es una adición, sino una sustracción. Debes de restarlas. Ya no vas a sumar 5 más 3, sino que vas a restar 5 menos 3. Y usas el recuadro para escribir aquí A y B. ¿Qué pasó? Y pues muchas gracias por su atención. Tengan presente que el horario es de 7 a 1 p.m. Recuerden que ese es el horario y deben de tratar de seguirlo, ir avanzando en las guías de esa forma. Sin embargo, el hecho de que usted escriba a la 1:30, a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 11 de la noche, a las 3 de la madrugada, pues no significa que yo le vaya a contestar ni que me vaya a enojar porque usted me escribió a esa hora, pero sí tenga en cuenta que yo tengo un horario de contestación. Generalmente contesto todos los mensajes en el día y así me puedo tomar tiempos en la jornada, durante la jornada, pero tenga en cuenta que todos los profesores no están haciendo lo mismo porque cada quien ha ido adaptando su ritmo a su forma de trabajo. El horario de atención es de 7 a 1 y los mensajes pues los contestaré a esa hora, los que me lleguen muy exageradamente tarde. Entonces, no, que tengan éxito, espero sus preguntas, inquietudes. Quedamos atentos. Ya saben que el número de WhatsApp es diferente al número de llamadas, ¿no? Porque es que solo tengo este telefonito porque el otro se me dañó. Entonces necesito que estén bien pendientes para que no vayan a ir a decir que es que yo no contesto las llamadas. Llamadas al 305, WhatsApp al 304. Bueno, gracias.